Buenos días. Vamos a la tercera clase con la unidad 1 de Economía 2, donde estamos desarrollando los conceptos y los temas relacionados con mercado, oferta, demanda. Ya vimos las características de las funciones de demanda y de oferta en cuanto a los bienes normales y las leyes que regulan su comportamiento. Hemos definido el punto de equilibrio. Ahora vamos a hacer referencia a una cuestión relacionada a estas curvas, a ver si se ve cuando la oferta y la demanda coinciden. Estamos en el punto de equilibrio E, que define cuál es el precio del mercado, el precio de equilibrio, y las cantidades de equilibrio. Es ahí, cuando estamos en el punto de equilibrio, que decimos que el mercado se vacía, dado que los demandantes consiguen todos los bienes al precio que desean y los oferentes lo mismo, colocan toda la producción al precio que desean. Ese es el momento en el cual el mercado se vacía, decimos que estamos en un punto de equilibrio, es decir, una situación de estabilidad. Eso quiere decir equilibrio. Si por alguna razón los precios suben al precio P/1, ya no estaremos en una situación de equilibrio. Como ustedes ven, la oferta a ese precio que se define en la curva respectiva es mayor que la demanda que se define en la curva respectiva. Esta diferencia que marqué con puntos se denomina en este caso exceso de oferta, es decir, la oferta a este precio P/1, si uno se desplaza a la abscisa, es mayor que la demanda a ese precio. Esa diferencia se llama exceso de oferta y produce en un mercado libre que los precios el precio del bien o los precios vayan disminuyendo hasta volver al punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque los demandantes se aprovechan del hecho de que hay un exceso de oferta para negociar en el mercado precios a la baja hasta llegar al punto de equilibrio. Lo contrario se produciría si por algún motivo el precio va a P/2. Ahí tendremos la situación contraria, un exceso de demanda, este punto en la curva de demanda, sobre la oferta. Esa diferencia, si la proyectamos a la abscisa, marca una cantidad de demanda mayor que lo que el mercado ofrece, es decir, el mercado no está abastecido, hay escasez de oferta. Eso provoca un aumento de los precios hasta que se llega automáticamente al punto de equilibrio. Por supuesto, dice la teoría neoclásica que si existiese algún motivo que traba la existencia del mercado libre, por ejemplo, un ejemplo típico, el Estado impone algún tipo de restricción de tal manera que el precio, en un caso, el precio P/1 fuese el precio que rige en el mercado establecido por una intervención estatal, impidiendo que se llegue al punto de equilibrio, entonces tendremos la situación que les mencioné, un exceso de oferta. ¿Cuál podría ser la situación? Típico ejemplo del mercado de trabajo, cuando se señala que se acuerda entre las tres patas del mercado, Estado, gremios de trabajadores y empresas, un salario mínimo. Bueno, a veces se arguye de esta teoría que ese salario mínimo no permite llegar al punto de equilibrio y por lo tanto genera un exceso de oferta, es decir, en el caso del mercado de trabajo, desempleo. Lo contrario sería el caso P/2, con una intervención estatal, por ejemplo, que se pusiese un precio máximo al alquiler de las viviendas. Eso, ¿cómo se caracteriza desde los neoclásicos? Que habría viviendas, gente sin poder alquilar vivienda porque la oferta no podría satisfacer la demanda debido a que el precio está por debajo del precio que va hacia el mercado. Un tema adicional que incorporan los neoclásicos es el uso de una herramienta matemática llamada la elasticidad. La elasticidad es una herramienta original
por supuesto, matemática, pero que originalmente se aplicaba a las ciencias experimentales, o llamadas ciencias duras también, mecánica, física, y mide la elasticidad, esta es la letra epsilon, mide la sensibilidad de una variable, en este caso x, frente a cambios en otra variable, y. Lo leemos así, ante una variación porcentual de y, cuánto varía porcentualmente x es la elasticidad que muestra la relación. Esta relación se puede mostrar de la siguiente manera. De la misma manera, la variación porcentual de y lo que muestra es cómo cambia este delta de variación y con respecto a un valor original y sub 0 expresado en porcentaje. Y lo mismo acá arriba. Esta fórmula o esta son las dos fórmulas típicas con las cuales se muestra la elasticidad. Esto aplicado a la economía significa normalmente las formas de medición de la demanda, de cómo se comporta la demanda o cómo se comporta la oferta frente a factores tales como cambios en los precios, cambios en la renta del consumidor o cambios en precios de bienes complementarios o sustitutos del bien que estemos analizando, que en este caso es X. Aquí entonces tenemos distintas posibilidades en el sentido que el resultado de este tipo de comparación puede dar tres tipos de situaciones. De elasticidad, cuando el resultado de este cociente me da mayor que 1, inelasticidad cuando me da menor que 1, es decir, 0, cualquier otro número distinto de 0, y elasticidad unitaria cuando el resultado da 1. La inelasticidad quiere decir una baja sensibilidad frente a cambios, por ejemplo, en el precio o en la renta, de parte de la demanda o de la oferta. La elasticidad, un resultado elástico, por ejemplo, en el caso de la demanda sería, por ejemplo, que diese 50. Entonces, mostraría que ante cambios en el precio o en la renta, la variable condicionada, que es la demanda o las cantidades demandadas, cambian sensiblemente, dando ese resultado. Ahora, ese resultado puede tener signo positivo o negativo para indicar distintas situaciones. El resultado positivo es típico en el caso de la demanda de bienes normales, cuando la renta aumenta, las cantidades demandadas aumentan, o sea que el cociente es entre dos valores positivos me da positivo, cuando la renta disminuye, las cantidades demandadas disminuyen, lo mismo. O con el caso de los precios y la función de demanda, si la ley de demanda rige, cuando los precios aumentan, las cantidades demandadas disminuyen, el resultado es negativo y viceversa. Con los bienes complementarios se da esta situación. Si el bien complementario, sus precios aumentan, las cantidades demandadas del bien que estemos analizando disminuyen. El resultado es negativo. Cualquiera sea el número que dé, sea elástica, unitaria o inelástica. Con los bienes sustitutos funciona distinto. Si los precios del bien sustituto aumentan, las cantidades demandadas del bien sustituible aumentan. El resultado es positivo. ¿Cómo se calcula la elasticidad? No se usan estas fórmulas, porque por el hecho de que se utilizan en la economía, a diferencia de las ciencias experimentales, no trabajamos con distancias infinitesimales, sino con números enteros, necesitamos aplicar una pequeña modificación. Y como ven acá, esta es la fórmula que aplicamos para calcular la elasticidad en cualquier caso. Lo que hacemos es, en los denominadores, sumar el valor inicial, y sub 0, en este caso x sub 0, más el valor final y promediarlos. De nuevo, y sub 0, el valor original, más y sub f, es decir, el valor final,
lo dividimos por 2. De esta manera, el resultado que obtengamos es único, evitando interpretaciones erróneas. Hasta aquí, entonces, el tema de elasticidad y funcionamiento del mercado. Nos vemos en la próxima clase.